Este sábado se firmó ese acuerdo tan hablado, conversado y negociado, ¿no?, entre la Unión Europea y el Mercosur, que dejó contentos a los gobiernos de nuestro bloque, de nuestro continente, también al sector empresarial, porque entienden que, bueno, esto va a generar nuevos desafíos, posibilidades para los distintos países, aunque también hubo determinadas críticas de algunos sindicatos y centrales sindicales a propósito de lo que entienden. Todavía no está claro, ¿no? Y no es muy transparente todo lo que arroja y encierra este acuerdo. Todo esto también en el marco de una discusión y una polémica que se ha instalado a partir de la situación que se está viviendo en Venezuela y las medidas que está llevando adelante el presidente Donald Trump. Mirando a nuestro país, también hay algunos aspectos interesantes a destacar, que es lo que está pasando en la educación. Por allí el gobierno también presentó un proyecto para crear la Universidad de la Educación y hay que ver qué es lo que se puede esperar a nivel legislativo este año 2026. Diversos temas para charlar en este momento en la entrevista central con el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. Wilmar, un placer conversar contigo, con toda la audiencia Sarandí. Bueno, un gusto tenerte en línea, ya te podemos ver, te podemos escuchar. ¿Qué reflexión te genera, por ejemplo, esto que comenzaba diciendo del acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Mercosur? ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener nuestro país? Bueno, es una excelente noticia. Yo creo que es un antes y un después en la inserción internacional del Uruguay. Hay dos noticias que creo que han cambiado el eje de lo que es la inserción internacional de nuestro país. Esta noticia que finalmente se cristaliza después de 25 años del acuerdo con la Unión Europea y estar en la puerta para ingresar al acuerdo transpacífico. Yo creo que va a ser un antes y un después para el Uruguay, va a suponer un crecimiento de nuestra economía y un desarrollo muy importante para insertar a nuestros productos con mejores precios, porque evidentemente no vamos a tener que pagar aranceles, porque va a generar un flujo de inversión muy importante para nuestro país que vaya si necesita inversión. Realmente dos muy buenas noticias con las que el Uruguay inicia este año 2026. Uh-huh. Por allí también surgieron algunas críticas, ¿no? Desde el PIT-CNT se habló en su momento como de una especie de secretismo, que no quedaba muy claro qué es lo que encierra este acuerdo. ¿Cómo tomás vos, por ejemplo, desde el sistema político este tipo de críticas? A ver, son críticas conocidas. Evidentemente, en el PIT-CNT todavía el pensamiento marxista es el imperante, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el libre comercio es mirado con sospecha y por eso, bueno, esta visión tan crítica sobre el acuerdo con la Unión Europea. Pero yo creo que, y en esto creo que hay un consenso generalizado, de que la inserción del Uruguay en el mundo es la única alternativa para el desarrollo del país. Nosotros somos un país chico, con un mercado interno muy pequeño, y solo vamos a poder agregarle valor a lo que aquí se genera en la medida que podamos acceder en buenas condiciones, como nos plantean estos acuerdos, a otros mercados. Por tanto, desde esa perspectiva yo creo que es un ganar-ganar y basta con ver las experiencias de los países que se han abierto al mundo, que han empezado a comerciar, que han integrado acuerdos de esta naturaleza para ver lo beneficioso que termina siendo para la propia ciudadanía del país, ¿no? Uh-huh. Ya que estamos hablando de política internacional, Felipe, bueno, este año lo comenzamos de manera muy movida, ¿no? A partir de esta intervención de los Estados Unidos en Venezuela, de la captura de Nicolás Maduro. Acá te hago como dos preguntas. Por un lado, ¿qué reflexión te genera todo esto? Y segundo, ¿cómo has visto la posición del gobierno en este tema? Sobre lo que ocurrió el 3 de enero, yo no puedo expresar más que felicidad, porque en definitiva se derrocó a un dictador que durante 15 años sometió a su pueblo a la violación permanente de los derechos humanos, a la tortura, a la persecución, que fraguó elecciones, y evidentemente no había otra forma que derrocar al dictador que a través de la fuerza, ¿no? El otro día lo decía María Corina Machado,
hubo 17 intentos de instancias de diálogo y negociación en todos estos años, obviamente ninguna de las cuales prosperó, porque en cada una de estas instancias el gobierno de Venezuela, su dictadura, lo que hacía era ganar tiempo, postergar las decisiones, pero nunca pudo abrirse espacio para elecciones transparentes, elecciones libres, para que la oposición se expresara. Yo estuve en el año 2015 en Venezuela, fui como observador electoral de la UNASUR, fui a una misión electoral, quizás esa fue la última elección cristalina, si se quiere, en donde ganó la oposición y al poco tiempo la dictadura de Maduro impugnó la elección de 2 legisladores, quitándole la mayoría legítima que la oposición había tenido en la elección. Ha sido una dictadura terrible, una dictadura que ha asesinado, que ha secuestrado, que ha torturado. Lo del 3 de enero no se puede leer de otra forma, desde nuestra perspectiva, que una buena decisión. Obviamente estamos monitoreando lo que está pasando en Venezuela, porque el año pasado hubo elecciones, hubo legítimos triunfadores, que fueron María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y entendemos que son ellos los que deben estar al frente del país en el marco de la transición que se siga. No tenemos claro, yo creo que nadie lo tiene claro el día de hoy, cuál es la estrategia del presidente Trump, pero obviamente hay decisiones que nos desnortean, ¿no? Ver a Delcy Rodríguez, ¿no?, recibir en el Palacio de Miraflores al director de la CIA es llamativo, ¿no? Yo creo que la narrativa de la izquierda latinoamericana está en crisis, ¿no?, después de eso. Pero en todo caso, lo del 3 de enero creo que fue una decisión necesaria y oportuna. Ahora, Felipe, aquellos que también como vos celebran esta captura de Nicolás Maduro, este procedimiento de Estados Unidos, plantean algunos reparos con la forma, ¿no? Digamos, esto de la invasión, algunos entienden de que se violó y se violaron cuestiones vinculadas al derecho internacional, y está como esa preocupación de que si Donald Trump sigue adelante con esto, ¿no? Y allí preguntarse qué puede pasar con Cuba, con Colombia, con lo que está sucediendo en Groenlandia. ¿Qué mirada tenés sobre eso, sobre la forma? A ver, son situaciones distintas, ¿no? Yo creo que no se puede mezclar. La de Groenlandia es diferente. Groenlandia depende de un país democrático e independiente como es Dinamarca. O sea que es un tema que no tiene nada que ver. Eh, Colombia tiene un gobierno electo democráticamente. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos Petro, pero es un gobierno electo por el pueblo colombiano. En Venezuela no rige el principio de autodeterminación de los pueblos, porque el pueblo venezolano no se pudo determinar a sí mismo, primero porque es oprimido hace 15 años, y en segundo término porque le fraguaron las elecciones hace menos de un año, hace un par de meses. Entonces, ¿qué autodeterminación de los pueblos existe? Cuando de violación de los derechos humanos se trata, cuando de dictadura se trata, el principio de la autodeterminación de los pueblos no existe. Y hagamos un poquito de memoria. El Uruguay, cuando sufrió la dictadura, fue a reclamar la injerencia internacional. O no recordamos cuando Wilson Ferreira fue al Congreso de los Estados Unidos, o Selmar Michelini fue al Tribunal Russell. O sea, lo que un país exige cuando está atravesando una situación de dictadura, bueno, es la solidaridad de la comunidad internacional. Solidaridad que no tuvo Venezuela de parte de todo el mundo, porque aquí yo creo que el Frente Amplio tiene que asumir su cuota parte de responsabilidad, porque durante todo este tiempo, ya desde el chavismo, actuó con enorme complicidad con el régimen. Y nunca fue claro en sus pronunciamientos en torno a lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces, yo no creo que sea de aplicación el tema de la autodeterminación. Invasión no hubo, ¿no? Fue una acción militar de extracción de un tirano, de un dictador, pero a la vista está. Hoy en Venezuela sigue gobernando la que era la vicepresidenta Delcy Rodríguez y sigue el chavismo instalado. La aspiración que uno tiene es que se respete lo que la ciudadanía votó, reitero,
que María Corina Machado, que Edmundo González Urrutia puedan ser las figuras de la transición y quienes en definitiva conduzcan a Venezuela hacia la libertad que todos le deseamos al pueblo venezolano. ¿Y cómo has visto la posición del gobierno ante esta situación con lo que pasó el 3 de enero? Yo creo que un tanto ambivalente, porque Uruguay se suma a la declaración de Brasil, a la declaración de Colombia, a la declaración de Chile, poniendo el eje únicamente en la intervención de Estados Unidos, pero no dice una palabra sobre el derrocamiento del dictador. Yo creo que el gobierno y el presidente, particularmente con los días, asume el error y hace una declaración en términos más duros, ¿no? Diciendo de que es una buena noticia que se haya ido el dictador. Pero creo que la primera reacción del gobierno uruguayo fue infeliz, porque creo que no se ajustó al sentimiento generalizado del propio pueblo venezolano, que festejó en Venezuela y en el mundo entero la caída de este tirano. Y bueno, y tenemos algunas consecuencias, Wilmar. La decisión de las visas no está desvinculada de ese posicionamiento que ha tenido el gobierno uruguayo, ya desde que empezó la gestión, ¿no? Siendo el estribo de Brasil. Yo creo que es un mal posicionamiento que en materia de política exterior ha asumido el país. Felipe, te llevo a otro tema, te llevo a la educación. El gobierno ha presentado un proyecto precisamente para crear la Universidad de la Educación. Te he escuchado también y en tus redes te he leído alguna crítica, algún reparo sobre este proyecto. ¿Qué opinión tenés concretamente? A ver, este es un tema que vamos a tener que discutirlo a nivel de la bancada del Partido Colorado, porque obviamente es un proyecto de ley que requiere una mayoría especial, es la creación de un ente autónomo, requiere 2/3 de votos. Yo lo que puedo dar es la opinión personal, o si se quiere la opinión que he conformado con Robert Silva, con quien trabajo políticamente y además es el referente del Senado en materia educativa. Yo creo que es un mal proyecto porque el Uruguay ya cuenta con un mecanismo creado a través de la ley de urgente consideración en el anterior gobierno para la acreditación de la formación docente, para el carácter universitario del título de docente. O sea, ya existe ese mecanismo que lamentablemente el gobierno ha echado para atrás, ¿no? Porque ya no se va a poder seguir acreditando de la misma forma que se hizo desde que se estableció en la ley de urgente consideración, que hay que agregar que además fue ratificada por la ciudadanía en las urnas, ¿no? Pero cerca de 10.000 docentes, 10.000 maestros y profesores se presentaron a la acreditación. Por tanto, ya existe un mecanismo para el carácter universitario que es una demanda histórica del cuerpo docente del Uruguay. Crear una institución universitaria por fuera de la ANEP creo que es un profundo error, porque la formación docente en el Uruguay siempre estuvo en el ámbito en donde ese docente, una vez que egresa, se desarrolla. Siempre estuvo en la órbita de la ANEP. Crear otro ente autónomo, crear un compartimiento estanco, entendemos que no es una buena decisión. Además, este proyecto de ley plantea una forma de gobierno que entendemos que es de otra época, que es el cogobierno tal y como lo concibió el Manifiesto de Córdoba de 1918 y lo implementó la Universidad de la República en el 58. Esto no quiere decir de que no sea bueno escuchar a los actores universitarios, pero no necesariamente la gestión educativa tiene que estar a cargo de los órdenes, del mejor docente, ¿no? Tenemos que poner al tipo más formado para dirigir una institución educativa. Entonces, el proyecto per se tiene falencias y a priori, por eso nosotros no estaríamos dispuestos a acompañarlo, porque entendemos que lo que existe, lo que se creó en la LUC y lo que ratificó la ciudadanía es el mecanismo idóneo para darle el carácter universitario a la formación docente. Siguiendo en el ámbito educativo, se conoció, ¿no?, hace algunas semanas
que la justicia archivó la investigación sobre las presuntas irregularidades en las licencias sindicales. Vos pediste que se reexaminara este caso, ¿no? Esta causa. ¿Por qué? ¿No te dejó conforme? ¿Cómo tomás el hecho de que la justicia lo haya archivado? Bueno, a ver, es raro, Wilmar, porque nosotros presentamos en el año 2022 como Parlamento una denuncia ante la Fiscalía muy fundamentada, ¿no? Más de 1.500 hojas, una denuncia de 120 carillas, producto del trabajo de una comisión investigadora que trabajó en el Parlamento durante más de un año, en donde desfilaron más de 40 testigos. Testimonios todos concluyentes, testimonios de directores, de inspectores de educación secundaria, de autoridades de la época, de ex autoridades de los gobiernos del Frente Amplio. Estábamos frente, para que la audiencia recuerde, a una maniobra a través de la cual la cúpula de FENAPES presentaba unos certificados que invocaban un convenio entre el CODICEN y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza que los habilitaba a pedir licencia sindical, adicional a la licencia sindical que ya tenían por la ley de fuero sindical. Y se presentaron en más de 120 liceos de todo el país por parte de una centena de dirigentes sindicales entre los años 2013 y 2019, induciendo error a los directores, porque estas licencias las autorizaban los directores, que de buena fe, lo dijeron todos en la comisión, veían el certificado con los logos de FENAP, del PIT-CNT, con la firma de Olivera, y obviamente que autorizaban esa licencia. Pero quedó absolutamente demostrado que esa licencia era absolutamente irregular porque ese convenio no existía. Y lo llamativo es que la Fiscalía de Flagrancia número 15, a través de 2 fiscales adjuntas, que casualmente tomaron esta decisión unos días antes de que asuma la fiscal titular, archivaron este asunto sin la comparecencia de un solo testigo, sin citar a nadie a declarar a la Fiscalía, ni a los denunciados, que era la cúpula de FENAPES, ni a los denunciantes, que éramos los legisladores, ni a ninguno de los más de 40 testigos que pasaron por la comisión. Entonces, el procedimiento es rarísimo. Y es tan raro que ni siquiera fue notificado del archivo el Parlamento, que fue el miembro denunciante. Entonces, nosotros esperemos que una vez que termine la feria, se notifique formalmente al Parlamento, como establece el Código del Proceso Penal, y una vez que se nos notifique, vamos a pedir el reexamen, porque evidentemente se archivó con enorme ligereza, sin indagar, sin investigar, un caso que creo que está absolutamente probado con la denuncia formulada por fundamento. Ahora, ¿cómo tomás? Porque también FENAPES, por ejemplo, señala que esto responde a una persecución política contra los docentes. ¿Qué te genera, por ejemplo, ese comentario? Eso es un disparate, lo ha dicho Olivera en tu programa en TV Ciudad, lo he escuchado. No, es un disparate, no ha habido de parte del gobierno anterior ni de nuestra parte ninguna persecución. El tema es que nosotros somos funcionarios públicos y tomamos en el anterior periodo de gobierno conocimiento de hechos con apariencia delictiva, que surgieron a partir de una información periodística, ¿no? La ex directora del Liceo número 1 de San José, Miriam Arnejo, denunció en Radio Carve, en el programa de Nicolás Lucich y de Nogueira, que había un docente que faltaba sin justificación, presentando licencias truchas. Ese docente era Marcel Slamovich. La situación se comprobó al punto tal que Slamovich renunció a la vicepresidencia de FENAPES. Y bueno, y nosotros empezamos a tirar de la piola y advertimos que no era solo Slamovich, ¿no? Que era una práctica habitual de toda la dirigencia de FENAPES que presentaba estos certificados truchos. Entonces empezamos a indagar. Obviamente, como no se tenía argumentos, ni aún se tienen como para desmentir estos hechos, porque yo te pediría que en alguna oportunidad le preguntes a Mandasen, le preguntes a Olivera, ¿dónde está ese convenio que invocaban? Bueno, se recurrió a lo de la persecución, pero no ha habido ninguna persecución. Cumplimos con nuestro trabajo, que es el de indagar cuando existen irregularidades, porque aquí hay dineros públicos
dineros de todos los contribuyentes, que se pagaron por horas en secundaria que nunca se trabajaron. Por tanto, hubo un desfalco a la administración y hubo un perjuicio a cientos de estudiantes en todo el país que iban a sus clases y los docentes faltaban justamente invocando este tipo de licencias. Por tanto, nosotros confiamos en que la justicia pueda investigar realmente y pueda, advertir que estos hechos claramente tienen entidad. Bueno, justamente, ¿no? A partir de que la justicia haya archivado, ¿qué expectativas tenés con el hecho de pedir que se vuelva a investigar en este periodo? Bueno, tengo expectativas, ¿sabes por qué? Porque estas fiscales adjuntas archivaron este tema y otros más. Entre los asuntos que archivaron está el famoso asunto que involucraba al senador Ojeda, ¿no? Que generó todo el lío del artículo 124 de la Constitución, que justamente Ojeda presentó un escrito pidiendo el reexamen porque había sido mal archivado. Bueno, a Ojeda le dieron la razón, o sea que archivaron varias causas sin mucho mérito, al punto tal que la fiscal titular, la que asumió a los pocos días de estos archivos, la fiscal Lovesio, lo primero que pidió cuando asumió la titularidad de la Fiscalía de Flagrancia del 15º turno fue que no quería más a estas fiscales adjuntas. Entonces, el procedimiento de archivo ciertamente está sospechado, obviamente se tiene que analizar caso a caso, pero vamos a pedirle a la fiscal Lovesio que desarchive este tema y que por lo menos lo investigue, porque no es serio un tema que ha generado tanta alarma pública, que se ha discutido tanto, en donde hay tanta prueba, tanta documentación, que se archive sin citar a una sola persona a declarar a la fiscalía. Es muy raro. Felipe, te llevo también a otro tema, ¿no? A nivel general, bueno, se está cerrando, todavía no hace un año, no cumplió un año el gobierno, pero bueno, en el año anterior pasaron muchas cosas, desde la aprobación del presupuesto, la rendición de cuentas, en diputados en donde el gobierno no tiene mayoría, encontró en Cabildo Abierto por momentos un socio, ¿no? Un sector que terminó votando con el oficialismo. ¿Qué expectativa tenés para este año teniendo en cuenta esto que menciono, ¿no? Estas alianzas que se dieron por algún momento entre el gobierno y Cabildo Abierto? ¿Cómo lo ves todo esto? A ver, ya no cabe duda que Cabildo Abierto es absolutamente funcional al Frente Amplio. Al principio se especulaba, ¿no?, sobre la llave que Cabildo tenía del Parlamento para volcarla en un sentido o en otro. Yo no sé a qué acuerdo habrá llegado Parrone con el Frente, pero no cabe duda de que es absolutamente funcional al Frente. Yo los he caracterizado en el Parlamento como el caballo de Troya, ¿no?, en alusión al viejo cuento de la batalla de Troya, porque fueron elegidos como opositores, pero terminan siendo funcionales al gobierno. Por tanto, yo no tengo duda de que va a seguir siendo funcional, que Cabildo Abierto va a prestar sus votos para las leyes fundamentales, para la rendición de cuentas o para otras iniciativas importantes, y a su vez les va a sacar las castañas del fuego cuando desde la oposición planteemos otras cosas, como lo hizo con la investigadora de colonización que se planteó y que no se pudo crear por el apoyo de Cabildo Abierto a la posición del gobierno. Pero más allá de la cuestión parlamentaria, yo lo que puedo evaluar someramente de este primer año de gobierno es un gobierno sin rumbo, es un gobierno sin agenda, es un gobierno que en oportunidad del presupuesto, si bien obtuvo los votos para poder sancionar la ley de presupuesto, incurrió en enormes cumplimientos electorales, porque prometió en campaña electoral, y creo que la ciudadanía lo recuerda, que no iba a poner impuestos, y en el presupuesto metió 4 impuestos. Y a fin de año nos vacunó con el FONASA, ¿no?, generándole un perjuicio a muchos trabajadores que no van a recibir la devolución que recibían, con el aumento al doble de la OCE, un 8,5 de aumento de la OCE cuando la inflación anual fue de la mitad, y ahora último tiempo nos hemos enterado del sobrecosto de los combustibles tras un informe del Centro de Estudio de Políticas Públicas, $90 millones
de sobrecostos por encima del precio de importación que este gobierno ha facturado. Entonces, estamos con un gobierno con una voracidad fiscal terrible y en términos políticos un gobierno sin agenda, sin liderazgo, que yo creo que eso es lo más complejo, porque los gobiernos de este país con los que podemos discrepar o no, siempre ha tenido un liderazgo claro en el presidente de la República. Orsi no tiene capacidad de liderazgo, ha quedado demostrado, y eso complejiza enormemente la iniciativa y la agenda del gobierno. Por tanto, las perspectivas que en lo personal tengo del rumbo del gobierno para este año 2026 son muy poco optimistas. Hacías referencia recién en la creación de nuevos impuestos. El gobierno lo que argumenta es que no le quedó otra alternativa porque se encontró con una situación fiscal mucho peor de lo que imaginaba por lo que ocurrió en el gobierno anterior. ¿Cómo tomás eso? Bueno, son excusas, ¿no? Porque para algunas cosas existe restricción fiscal, pero para otras parece que no. ¿No? Para comprar una estancia de 32 millones de dólares, solo valor tierra, que va a terminar siendo mucho más, va a terminar siendo entre 45 y 50 millones, no hay restricción fiscal. Ahora, para otras cosas, para otros compromisos, para justificar decisiones equívocas, sí hay restricción fiscal. Pero hagamos un poco de historia. En el año 2020, el gobierno de la coalición asume con una situación fiscal mucho más compleja de la que asume este gobierno. Y encima tiene que afrontar el gasto extraordinario de la pandemia, ¿no? Del fondo coronavirus, que fueron casi 2.500 millones de dólares que no estaban previstos, ¿no? Eso de alguna manera explica por qué las cuentas fiscales quedaron como quedaron. Obviamente que si no hubiera existido pandemia, creo que el gobierno anterior hubiera abatido el déficit fiscal a otros números que los que finalmente se consolidaron. Pero me parece que muchas veces el actual gobierno utiliza el tema de la restricción fiscal como excusa y no es coherente, ¿no? Porque realmente hay gastos que uno entiende que no se justifican de ningún modo en el contexto de la tan mentada restricción. Diputado Felipe Schipani, muchas gracias por tu tiempo y por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes. Un saludo. Abrazo.